Haremos unidades químicas de masa, chicos. Primero empecemos definiendo qué es masa. ¿Qué es la masa o qué conocemos nosotros como el concepto de masa? A ver, aquí le preguntamos. Aldave, ¿qué es masa? No sé. A ver, Rosario, tú. Sí, profe, ¿qué cosa? ¿Qué es masa? Es, es, Es. es la, como diría, la separada cantidad de sustancia que tiene cada cuerpo. Así O sea, es lo que la cantidad de pesa sustancia. Ya. Bueno, para la es lo química, masa y el peso son peso. cosas similares, pero para la física son cosas distintas, ¿sí? Solo Ajá. utilizaremos en la química que la masa es igual al peso. Bien. Las unidades de la masa van a ser kilogramos, gramos, miligramos, entre otros. La unidad masa atómica se define como una doceava parte del isótopo del carbono, al cual, según la UPAD, se le asignó por convención una masa de 12 UMAS en el año de 1962. ¿Cuál es la equivalencia de una UMA? Es de 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Masa, peso atómico de un elemento. Es la masa relativa de cada isótopo. ¿Qué es el isótopo, profe? El isótopo recuerda que es varios elementos, solo que varían, o sea, mismos elementos con diferentes números de masa. Por ejemplo, hidrógeno con número de masa 1, hidrógeno con número de masa 2, hidrógeno con número de masa 3. O sea, el mismo elemento, solo que con Ajá, diferentes es el mismo equivalencias. elemento, así es. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Es la masa relativa de cada isótopo de un elemento y se toma comparado con el isótopo del carbono. Las masas atómicas se van a medir en UMA. ¿Qué significa un UMA? Unidad de masa atómica, ¿ya? La masa atómica promedio, llamada también peso atómico promedio, se define como la masa promedio de los isótopos de un elemento químico en UMA. Su cálculo es mediante el promedio ponderado porcentual de los isótopos estables de un elemento. Estoy seguro que no me han entendido nada de lo que acabo de decir, pero en la práctica es bastante sencillo, ¿no? A ver, aquí tenemos la fórmula, ¿no? La masa atómica promedio es igual a la masa del isótopo 1 por el porcentaje en abundancia en la naturaleza de ese isótopo, más El la masa, porcentaje de la abundancia nos lo sí, van a dar en el problema. ajá, siempre te lo van a dar. Te van a dar Ok. uno, ¿ya? Solo, bueno, si son dos, te van a dar uno. Si son tres, te van a dar dos. Si son cuatro, te van a dar tres. ¿Por qué? Recuerda que la suma de abundancia, si está en porcentaje, tiene que darte 100. Entonces, si ya te están dando uno, tú solo tienes El que resto dar es lo 100 que queda. menos lo que te han dado. Ah, ya, entonces esa es la abundancia del otro. Ujú. Ah, ya, ok, gracias. Por ejemplo, aquí tenemos el boro, ya ves, son isótopos, ¿por qué? Son mismos elementos, pero con diferente número de masa. Uno tiene 10, el otro tiene 11. Ahora, la abundancia del primero es de 19,6 y la abundancia del otro, como te había dicho, solo es la diferencia. 100 menos 19,6, 80,4. ¿Qué haces? Multiplicas la masa del primero por su abundancia más la masa del segundo por su abundancia. Todo esto entre 100. ¿Cuánto te va a dar? 10,81 UMAS. Esa va a ser la masa promedio. Esa es la masa que normalmente va en la tabla periódica, ¿ya?
Es la que vas a encontrar en la tabla periódica. Ya, una consulta, profesor. ¿Nos van a Dime. dar, en los ejercicios nos van a dar la abundancia o lo vamos a Solo tener uno, que...? solo Ah, ya. una de las abundancias. Ya, ok. Porque ya acabo de explicar que se resta y ya con eso tienes la otra abundancia. ¿Sí? Eso sí Ah, es ya, ok, fácil, sí se profesor. entiende, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bien, aquí me dan una tabla con las principales masas atómicas que yo considero que es importantísimo que se las aprendan, ¿no? O sea, así como el Padre Nuestro. A ver, fijo el hidrógeno, pero eso sí, fijo, el carbono, el nitrógeno, ¿Qué tienen esos el elementos, profe? oxígeno. Eso sí o sí lo aprendo, ¿no? ¿Te has dado cuenta que son chon? Y son los bioelementos, o sea, los elementos que más se encuentran en la naturaleza. ¿Y son Son qué? son la base de todo. O sea, en todos los elementos de química, lo más probable es que encuentres alguno de ellos. Ya, esos elementos nos los tenemos que aprender con su Eso masa sí, atómica. fijo. O sea, no te puedes olvidar nunca, jamás en tu vida. Ok. Es más, tú mueres y llegas a San Pedro y te va a preguntar cualquiera de estos cuatro. Eso es fijo. Pero si puedes aprenderte toda esta tabla, sería genial. Pero los más importantes son estos. El chon. Acá aún hay más, ¿no? Después de aquí, ¿qué te puedes aprender fijo? El calcio, el fierro. El fierro sí es fácil de aprender, C56. ¿Dónde está el aluminio? Bueno, el aluminio me acuerdo porque es el día de mi cumpleaños. Na y potasio, sí. Sodio y potasio que son bombas importantes. De vez en cuando el calcio y el magnesio. Pero no. De aquí aprendete esos. Ok. Ahora, ¿cómo determinamos la masa molecular? Esto es facilito. Solo vamos a sumar la masa atómica de cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo te doy lo siguiente. Ah, mira, aquí hay un ejemplo. Olvídate de todo y solo concéntrate en KClO3. KClO3. Uy, este iba abajo. Listo. Me piden hallar o te piden hallar la masa molecular o el peso fórmula, que realmente es lo mismo, ¿ya? No te preocupes por eso. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuántos potasios tengo? Un potasio. Entonces, 1 por el peso del potasio, ¿cuánto es? 39. Más. ¿Cuántos cloros tengo? Un cloro. Entonces, 1 por ¿cuánto pesa el cloro? 35,5. Más. ¿Cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno pesa 16, pero tengo 3 oxígenos. 3 por 16. Y listo. 1 por 39, 39. Más 1 por 35,5, 35,5. Más 3 por 16, 48. Sumando todo esto tengo, si mal no recuerdo, 122,5. A ver, ¿me confirman? Está bien. Ya. Está bien. Así se halla el peso fórmula o masa molecular. Es lo mismo, ¿ya? Es absolutamente lo mismo. En este caso serían UMAS, pues, ¿no? Porque es la masa molecular. No necesitan otro ejemplo, ¿no? Se entiende con ese. Sí, se entiende. Ya te he dicho, masa molecular o masa fórmula es absolutamente lo mismo. Ahora, el concepto de mol.
es una unidad del Sistema Internacional de Unidades. ¿Que se utiliza para qué? Para indicar la cantidad de sustancia. En una mol van a existir 6,022 por 10 a la 23 unidades. Cuando nosotros trabajamos los ejercicios, normalmente nos olvidamos de esto. Nos olvidamos de los decimales y ponemos de frente 6 por 10 a la 23. ¿Sí? Este número también es conocido como el número de Avogadro, ¿ya? En honor a Amador Avogadro. El número de Avogadro va a ser igual al número de moléculas. A ver, tengo una mol de átomos de calcio, ¿no? En un mol tengo 6 por 10 a la 23 átomos de calcio. En una mol de moléculas de H2O, tengo 6 por 10 a la 23 moléculas de H2O. En una mol de iones de cloruro de sodio, tengo 6 por 10 a la 23 iones de sodio y 6 por 10 a la 23 iones de cloro. Mol de átomos o atomogramos. Un atomogramo de un elemento tiene una masa que equivale a la masa de una mol. Te escucho. Lo del mol me perdí un poco. Ya, ¿dónde te perdiste, hijo? Al principio. Solo recuerda que en un mol siempre va a haber 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas del elemento que te estén diciendo. Ok. ¿Mm? Listo. Mol de átomos o atomogramo. Un atomogramo de un elemento tiene una masa que equivale a la masa de una mol de átomos del elemento o a su masa atómica expresada en gramos. Por ejemplo, la masa atómica del carbono es 12 UMAS, ¿verdad? En una mol hay un atomogramo y a su vez hay 12 gramos de carbono. Es una relación nada más. En una mol hay 12 gramos de carbono. Y recuerda que en todas las moles, siempre que haya una, hay 6 por 10 a la 23 átomos del elemento que te están diciendo. O sea, 6 por 10 a la 23 átomos de carbono. El siguiente ejercicio es lo mismo, ¿no? Ahora, el número de mol de átomos o el número de átomos se puede determinar con la siguiente fórmula. Profe, una cosa, ¿eso quiere decir que un mol siempre va a equivaler a lo mismo que 6 por su 10 a la masa 23. fórmula? A su masa A fórmula. su peso Porque... fórmula, claro. Si yo tengo un mol de agua, ¿no? Pero tienes que especificar, ¿no? Un mol de agua sería, ¿cuánto? 18 gramos. Ujú. ¿No? ¿No sería 19? No. El agua es H2O. Ah, Tengo sí, dos sí. hidrógenos, serían 2. Y oxígeno, Sí, 16. me estoy confundiendo. El oxígeno pensé que era 18. Me estoy Ujú. confundiendo. Ya. Listo. Ok, ya, eso era todo lo que quería ¿Sí? preguntar. Ok. Continuemos entonces. A ver. El número de moles es igual al atomogramo. Y esto es igual a la masa del elemento entre la masa atómica, ¿no? Y también es igual al número de átomos entre el número de Avogadros. Mol de moléculas o molécula gramo. Quizás ahorita ustedes estarán creyendo que estoy hablando japonés, chino o taiwanés, pero una vez que entramos a la práctica vas a ver que es bastante sencillo. Una mol de molécula o molécula gramo, ¿ya?, tiene una masa equivalente a la masa de un mol. Entonces, era justo lo que tú me decías, profesor, una mol siempre va a ser igual a al peso fórmula. Claro, una mol de CO2 pesa 44 gramos, que es el peso fórmula del CO2.
Y en una mol, porque te explica que hay una mol, vas a tener 6 por 10 a la 23 moléculas de CO2. Ojo que tienes que ser específico, ¿ya? De CO2. ¿Por qué? Porque si tú solo me pones moléculas, sería mentira. Porque tendría 6 por 10 moléculas solo por un mol de carbono y 12 por 10 a la 23 moléculas por las dos moles de oxígeno. Entonces tú tienes que ser bastante específico, ¿no? 6 por 10 a la 23 moléculas, pero de CO2, ¿no? O sea, del total del CO2, del compuesto del CO2. No solo moléculas, porque vas a ir encontrando más moléculas. El silencio que están generando me parece raro. Están más perdidos que nunca. ¿Será porque estamos metidos? Sí, el tema es un poco pesado, bastante teoría tiene. Mira, vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Para que no sufran. Ok. Y vas a ver que los Ese ejercicios... sale 82. Los dos también creo que sale 82. Veamos. Pero todavía no lo reservo. Veamos. Me pide indicar la masa molecular del ácido sulfuroso. Yo. ¿Cómo hallo el ácido sulfuroso? Sumando todas las Simplemente masas. sumando todas las masas. Bien. Sumemos. Tengo hidrógeno, vale 2, ¿no? Por acá puedo poner el texto, creo. Sí, acá. Vale 2, ¿no? Porque un hidrógeno vale 1, por 2, 2. El azufre vale 32. Y el oxígeno vale 16, pero es por 3, 48. 48 más 2, 50 más 32, 82, UMA. ¿Sí? Ahí, ¿alguien se perdió o no? Díganme, por favor, chicos, si alguien se perdió. ¿Por qué 48? Porque el oxígeno vale 16, pero hay 3 oxígenos. 16 por 3, 48. ¿Sí? A ver, el ejercicio 2. Igualito. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo. Sumar nomás. Sumar nada más. El hidrógeno vale 1, pero tengo 3 Tres. hidrógenos. Entonces tengo 3. El 3 más fósforo vale 31. 31. Así 3 es. más 31 más Más 48. 48. Más 48. Sale 82 también. Oh, lo siento, Siri. ¿Cuánto es la suma? 82. 82. 82. 82. Más. A ver, ¿hay alguien alguna duda? No. ¿Todos? Ok. Indica la masa molecular del siguiente compuesto. ¿Qué hacemos aquí? Hallamos de ambos. Claro, por separado, ¿no? Sí. Ya, primero hallemos el de la mano izquierda. A ver, pongámoslo a la izquierda y el otro a la derecha. De los ojos para arriba y que del pecho para adelante. Tengo un fierro 56. Tengo un azufre más 32. Y tengo ¿cuánto? Más 32 más 4 oxígenos. ¿Cuánto vale el oxígeno? 16. Por 4. 64. 64, excelente, 64. ¿Cuánto suma esto? 152.
152. 152. Ahora veamos el de la mano derecha. Dice, el número es importante recordarlo. 3. Ahora, ¿cuánto pesa el agua? 1, 18. 1 más, 18. bueno, de Ah, frente, ¿no? Ya tú sabes que el agua vale 18. 18. Ujú. Entonces, ¿cuánto es 18 por 3? 54. 54. Sí. Y Y entonces tienes que sumar nada más. 54 más 152, 206. 206. Nada más. ¿Ves? Facilito es. Parece difícil, pero es fácil. A ver, copien hasta ahí los que no han copiado. Y pregunten los que tengan que preguntar. Veamos. Solo se hace lo siguiente, ¿no? PB vale 207 más X, que no sé cuánto vale, más el oxígeno vale 16 por 3, 48. Todo esto me tiene que dar 267. Entonces paso a restar, ¿no? ¿Y cuánto me sale? 12. 12. 12. 12 U más. Facilito. Calcula el número de mol que hay en 264 gramos de CH3. C3H8 diré. Eso es propano. ¿Qué hacemos? ¿Alguien alguna idea? ¿Alguna idea alguien? Hacerlo a la inversa. Hacerlo a la inversa. ¿Qué vas a hacer a la inversa? Ya no nada. A ver, pregunten nomás, digan. Pero te pregunto qué es lo que vas a hacer a la inversa. Primero hallamos la masa. La masa ya está. 264 gramos. Primero hallamos el peso fórmula o la masa molecular de C3H8. ¿Cuánto pesa el carbono? ¿Te acuerdas que te dije que te lo memorizaras? El carbono pesa 12. 12. El hidrógeno pesa 1, ¿no? Pesa 1 por 8. ¿Cuánto es Profe, es esta por 3, suma? no por 2. Son 3 Oh, por 3. carbonos. Muy bien. Por 3. Son Entonces, 44 UMAS. 44 UMAS. Listo, ya tengo el peso fórmula o masa molecular. Para hallar el número de moles, se necesita lo siguiente. El número de moles es igual a la masa que acabo de hallar, miento, que ya la tenía, entre el peso molecular. Entonces reemplazo. Reemplazo nada más. Y tendría N es igual a 264 sobre 44. 264 entre 44 y esto es igual a 6. 6, Mol. 6 moles. Listo. Bien, veamos. Determina el número de moles contenido en 17 gramos de H2S, o sea, ácido sulfídrico, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? ¿Cómo formar un ácido? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Si no te acuerdas. A ver, ¿qué necesitamos para las moles? Fácil, la masa y el peso molecular. ¿Qué tengo aquí? Determina en 17 gramos, o sea, tengo la masa.
Tengo la masa, listo. Tengo la masa, tengo la masa 17. 17 gramos. Ahora me falta hallar el peso molecular. El peso molecular será, a ver, 34. 34. Muy bien, 34 gramos. Y ahora sí reemplazo. Sale 0,5. Muy bien. Parece el promedio de muchos de ustedes en química. Profe, no sé. Sale 2. No, no sale 2. No, es 17. 17 sobre 34. Así es, la 0,5. fórmula dice que es 17 entre 34. Esto es igual a 1 medio y 1 medio es igual a 0.5 mol. Listo. A ver, ¿alguien hay alguna duda? ¿Se perdieron? Por ahí me dijeron 2. No, profe, ninguno. A ver, aquí me escribieron. Bien, ejercicio 7. ¿Cuántos gramos de, a ver, de esta mezcla hay en 3 moles